Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. La verdad es que no es fácil presentar a los invitados que tenemos los viernes por la noche en esta sección del programa La Voz, que como ustedes saben es la sección que está más cerca de mi corazón. Yo siempre insisto que, por supuesto, me encantan el resto de las secciones que tenemos a lo largo de la semana, sea la economía, la literatura, el buen hablar, la psicología, aquello a lo que nos acercamos. Pero esta sección de los viernes nos permite acercarnos a personas que son excepcionales, a veces más conocidas, a veces menos conocidas, a veces de ámbito totalmente universal, a veces de ámbito muy local, pero que en cualquier caso son excepcionales. Presentar a nuestro invitado de esta noche, no crean ustedes que es tarea fácil, y lo van a ver ustedes enseguida, porque yo podría hacer referencia a algunas de las muchas actividades que ha desarrollado a lo largo de su vida, pero es que esta noche yo quisiera centrarme en una actividad muy concreta, que es la actividad de navegante. Y algunos seguramente me dirán, bueno, es un marino. Bueno, marino no exactamente. Insisto en el término navegante. Insisto en aquellas personas que se lanzan en un momento determinado a las olas de la mar Oceana, que van buscando en buena medida la aventura. Supongo que en este caso, además, incluso es posible que hasta busque la gloria, pero que desde luego nos siguen sorprendiendo porque son personajes que en esta segunda década del siglo XXI perfectamente, si los trasladáramos ahora al siglo XV, al siglo XVI, al siglo XVII, hubieran encajado a la perfección. Es el navegante, es el alma de navegante, aunque haya muchas cosas más en esa alma. Les estoy hablando de Álvaro de Marichalar. Álvaro, muy buenas noches, muy bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias. Encantado. Vamos a ver. Yo tengo que formularte un par de preguntas que son casi iniciáticas y es a las que tengo que someter a la gente que tiene la gentileza de estar en esta entrevista. Primera cuestión. ¿Qué es lo que hace que Álvaro de Marichalar, que ha sido piloto de aviación, que ha prestado servicio en el Ejército del Aire, que se ha dedicado a las empresas en distintos órdenes de la economía, en un momento determinado se lance a convertirse en un navegante y nada más y nada menos que lleve 38 expediciones marítimas a las espaldas? ¿Qué es lo que empuja a Álvaro de Marichalar hacia las olas? Yo creo que la búsqueda de la verdad. La mar es la verdad. La mar es la catedral donde uno está en comunicación permanente con el Creador y donde uno sobrevuela unos fondos imaginarios que ocupan el 70% de la superficie de nuestro planeta, que debería llamarse planeta océano, ya que el 70% es agua. En mi caso, cuando yo frustré mi carrera, por desgracia, después de hacer el servicio militar por un accidente, me dejó una mano, dos dedos de una mano, pues un poco chungos, de la mano izquierda, y no pude continuar con mi vocación de piloto de combate, pues el volar lo sustituí un poco por navegar. Al final es un poco lo mismo. Y entonces ya desde el año 82 empecé a navegar y a descubrir, a encontrar en la mar ese lugar de recogimiento y ese lugar, insisto en el concepto, de la verdad, donde la verdad triunfa, donde la verdad lo rodea todo, donde estás en la realidad, porque estás en precario y estás intentando salir adelante con la sola ayuda de la presencia constante del Creador y la ilusión, la motivación, la pasión, el esfuerzo, la lucha y el espíritu de sacrificio que te ayudan a conseguirlo. Hay una cuestión que seguramente mucha gente se pregunta y que yo te tengo que preguntar, pero vamos a ver, don Álvaro, usted que es una persona que en un momento determinado se ha graduado en Business Administration en el estado de la Florida, en el sur de Estados Unidos, que es un empresario que se ha movido en distintas cuestiones. Por ejemplo, pues creó a inicios de los años 80 Telesat, que es una compañía pionera en las antenas parabólicas en España,
telefonía, que ha hecho incursiones en la telefonía móvil, etcétera, etcétera, etcétera. A usted nadie le dijo, mire, don Álvaro, dedíquese usted a cosas serias y no a subirse en embarcaciones de fragilidad evidente para cruzar los mares. Eso no se lo contó nadie a Álvaro de Marichalar. Bueno, la verdad es que, para aclarar un momento, no llegué a graduarme de Business Administration en Miami, en Florida. Sí que inicié mi carrera, pero no, la verdad, no tuve dinerito suficiente para acabarla. Mi padre había muerto unos años antes y entonces pues tuve que volver a España a trabajar y a ocuparme un poco de un poco el patrimonio familiar y de la primera empresa que monté en mi vida, que efectivamente fue Telesat, la primera empresa o de las muy primeras compañías dedicadas a la venta de televisión vía satélite, antenas parabólicas, que luego serían tan populares. Luego la siguiente empresa sería telefonía móvil. También fui pionero en esa nueva tecnología que hoy día es tan común, pero que entonces era absolutamente revolucionaria. Tuve que empezar a trabajar muy joven. Yo vengo de una familia cargada de obligaciones. Nosotros hemos heredado grandes obligaciones, gran patrimonio que hay que mantener sí o sí. No hay opción a vender, no hay opción a no ocuparse, a no honrar a los antepasados que nos dieron ese patrimonio, por lo que hay que trabajar para comer, para pagar las cuentas del Estado, la imposición de la siempre dictadura fiscal que nos agobia desde que tenemos uso de razón y nos quita el tiempo de vida, poquito que nos queda, desde que nacemos, ya nos queda poco tiempo y hay que trabajar para mantener ese patrimonio. Entonces, pues tuve que regresar y empezar, insisto, a trabajar duro. Pero a la vez que trabajaba, también fui consciente que lo más importante, creo, en estos pocos años de vida que tenemos todos de no existir, es ser persona lo primero y luego tener lo suficiente para salvar las necesidades básicas y en el caso de algunas personas, como insisto, puede ser nuestra familia, también mantener esas piedras que te han tocado de los ancestros que hay que mantener como sean, como insisto, que hay que hacer y hemos hecho en nuestra casa. Por eso, aún así, en cuanto uno consigue a través de la empresa, a través del trabajo constante, el trabajo brutal, muchas veces de dormir en los despachos, de dormir en el suelo de las empresas durante años, en horas maratonianas de trabajo que no se las puedo ni describir porque no se lo creería a las personas que están oyendo. Lo que ocurre en el mundo pues es importante conocerlo, saberlo por uno mismo y hay que ser activo en el vivir y el vivir no es atesorar bienes materiales. El vivir es ser persona. Hay siempre una pregunta, una dicotomía entre tener y ser, poseer o ser. Yo me quedo con el ser, claramente. Efectivamente, pues hay que tener, ¿no? Lo mínimo suficiente para no ser esclavo de lo material, precisamente, y poder vivir dignamente, sin atesorar demasiado, porque no nos vamos a llevar absolutamente nada a la otra vida. Y eso sí, ser lo máximo posible, ser el máximo tiempo posible, ser persona. Y ser persona comporta no solo ser persona uno, sino intentar que el prójimo también sea persona, animar a las personas, al resto de las personas, a nuestro entorno, a que tengan el valor de ser personas, renunciando a ese consumismo, a ese excesivo tener, a esa esclavitud de lo material, que, insisto, esclaviza y nos aleja de lo verdadero importante que, insisto, es ser. Álvaro, ¿cuál es la primera expedición marítima que tú inicias? ¿Y por qué la inicias? Bueno, la primera fue en el 82, cuando era estudiante aquí en la Universidad de Miami. Fue en la Navidad de ese año, no tenía dinerito para volver a España y entonces me fui con una novieta mía y su familia en un barco que tiraron velero y tiraron una moto acuática de las primeras que se fabricaron. Hablamos hace 38 años. Y la primera expedición fue el primer minuto que probé esta embarcación. Yo hasta la fecha había hecho
algo de vela en catamaranes, en 420. Me encantaba la vela, me encantaba el piragüismo, me encantaba nadar, sobre todo, que es la embarcación primera de todos los marineros, nuestro propio cuerpo, nuestro mejor barco, nadar, fundamental. Y en cuanto probé esta embarcación, lo primero que hice es, había un islote como a, no sé, 500 metros, que se veía un poco ya lejano. Lo primero que hice, en vez de dar una vueltecilla a ese velero en el que estábamos convidados, me fui a ese islote, a ver cómo era el explorar y el navegar en este tipo de embarcación. Y me enamoró la sensación de poder decidir el rumbo de una manera tan inmediata y de tener muy poco calado, lo cual te autorizaba, te dejaba, te permitía navegar en prácticamente cualquier superficie, de alta mar e incluso de mar bajamar, como las Bahamas, que así las bautizó el almirante, bajamar. Y por eso, cuando hay bajamar, de los pocos barcos que pueden navegar son precisamente las motos acuáticas. Y eso para mí fue fundamental, las grandes posibilidades que me permitía esa embarcación, para mí nueva. Desde ese momento no dejé de hacer pequeñas travesías hasta que en el año 93 hice mi primer gran reto, que fue navegar en solitario desde Sevilla a Génova. Ese fue el primer récord del mundo. No está mal, no está mal, ¿eh? No está mal Sevilla a Génova en solitario, ¿eh? Exacto, fueron 13 días, 13 singladuras, 1.350 millas, y fue precioso, una experiencia increíble. Tuve el apoyo de mis hermanos menores, Luis e Ignacio, que me apoyaron en un coche de apoyo. Me llevaban encantadores, pues alguna pieza de recambio, me llevaban gasolina, me llevaban pues eso, algo de ropa, y me fueron siguiendo hasta, pues eso, desde Sevilla hasta Génova, de puerto en puerto. Claro, yo estaba absolutamente solo en la mar, sin ningún tipo de embarcación de apoyo, pero cuando llegaba a los puertos me encontraba mis hermanos que me llevaban este avituallamiento un poco, ¿no? Algo de comida, etcétera. A partir de ahí ya fue todo ya en solitario y sin barco de apoyo. Ya hice el otro récord del mundo, que vino enseguida, el mismo año, desde Ibiza a Mallorca. Esto ya fue a mar abierto, sin guardar litoral, sin guardar costa. Y luego ya vinieron en 94 una travesía preciosa con motivo del 5º centenario de la firma del Tratado de Tordesillas en 1494. Por eso en 1994, en su 5º centenario, hice la Vuelta a España y Portugal, que decoré con 2 banderas de España y Portugal entrelazadas, y la llamé Aventura Espíritu de Tordesillas, que fue algo importantísimo en la historia de Europa, ese pacto entre 2 grandes naciones para intentar, pues, no pelearse por los nuevos descubrimientos. Hice Sevilla, Lisboa, Mallorca, Barcelona, Cadaqués, toda la Vuelta a España y Portugal, y fue una aventura preciosa, y a partir de ahí ya vinieron muchísimas otras hasta completar las 38 que llevo hasta este momento. Hay algunas que a mí me llaman la atención porque además yo he visto que has enlazado con determinados aniversarios, con determinadas efemérides, estas travesías marítimas. Por ejemplo, en un momento determinado, en el 2006, que es el 5º centenario del nacimiento de Francisco Javier, haces un Hong Kong-Tokio. Claro, yo supongo que era muy difícil hacer un Navarra-Hong Kong-Tokio, pero vamos, lo del Hong Kong-Tokio sí tenía un enorme sentido. O ese Formentera-Odessa del 2004 en homenaje al fundador de Odessa, que era precisamente un español, o sea, o ese Roma-Nueva York, que era el 5º centenario del último viaje de Colón. Ahora mismo estás embarcado en una travesía en la que nos vamos a detener enseguida, pero yo quisiera comentarte algunas cosas. Primero, ¿cómo se aguantan tantas horas bajo el sol? ¿Cómo se aguanta bajo el sol o bajo la lluvia o bajo lo que sea, en solitario y en el mar y en un vehículo como el que tú llevas habitualmente? O sea, no te quedas dormido nunca, no te aburres, vas meditando, yo qué sé, escuchas un audiolibro. ¿Cómo se aguantan tantas horas de navegación? Resistiendo. Como todo en la vida, resistir es vencer e intentar. El nombre de mi embarcación, la embarcación va cambiando, nunca cambia el nombre desde hace ya 38 años. Es un nombre mágico, es el nombre que define el origen, la chispa, el embrión de la nación española y con ello de la Sagrada Comunidad Iberoamericana.
que es esa pequeña población celtíbera que aglutinó a los hispanos que no se conformaban con rendirse a la dominación romana y que tuvieron el valor, el coraje, el espíritu de sacrificio, la gallardía, el honor y la resistencia de enfrentarse y de intentarlo. Luego no lo consiguieron, pero se suicidaron antes que rendirse. Hablamos de Numancia. Y el espíritu de Numancia es lo que define a la nación española, el origen y también el presente, ¿no? Es lo que tenemos que recuperar, precisamente, ese espíritu que nos define como pueblo y como la nación más vieja de Europa. Y esa es el nombre mágico de mi embarcación y lo que más me motiva para afrontar todos los problemas que bien relatas. Efectivamente, la mar es un sitio difícil, es un sitio agresivo, es un sitio muy complejo, muy complicado, donde los errores no se admiten y donde la mentira no tiene pase. No hay lugar, no hay un centímetro para la mentira. Todo es real, todo es verdad, todo es esfuerzo, todo es preparación, todo es estrategia, todo es lucha, todo es cautela, es una gran escuela, pero es un sitio muy peligroso, es un sitio, sobre todo navegando en pie y en solitario, como lo hago yo, en una embarcación tan precaria, tan frágil, no diseñada para lo que yo hago, diseñada para darte un rulo, una playa, pero desde luego no para cruzar el océano. Es un tema donde si no tienes ese espíritu de Numancia, pues no llegas, no haces una sola milla. Pero ese espíritu lo puedes validar, lo puedes activar, lo tenemos todos en nuestros espíritus, ahora dormidos por estas dictaduras mediáticas que nos alejan precisamente de la realidad, de la verdad y del espíritu numantino que, insisto, define a la nación española y al pueblo español desde hace 2200 años. Pero podemos recuperarlo, lo tenemos ahí, lo tenemos latente, es nuestro y es nuestra oportunidad de hacerlo. Yo lo he hecho y lo hago cada vez que me enfrento, cada día, cada singladura, y venzo el miedo, como podrás comprender. Cada día que pasa tengo más miedo a la mar, porque la conozco mejor. Contrariamente a lo que se pudiera pensar, cuando uno conoce mejor el enemigo, más lo teme, porque sabe los zarpazos que le puede propinar. Y el enemigo en la mar es omnipresente y todopoderoso. O sea, es la naturaleza desatada en su manera más salvaje, más brutal, más amplia, más poderosa, más fuerte, más inmensa. Es enorme, no te puedes enfrentar a la mar. Tienes que asociarte con ella, tienes que de alguna manera aliarte, tienes que conocerla, tienes que respetarla, pero no tienes que temerla hasta el límite de no saber intentar superarla. Me explico. Como ahora lo estamos viendo con lo del virus. ¿Es un problema enorme? Sí. ¿Es un problema que no conocemos? También. Pero tenemos la capacidad interior y la fuerza de voluntad, la tenemos ahí para enfrentarnos, para no tener miedo o luchar contra el miedo. El miedo lo puedes tener, pero lo luchas y ahí desaparece. Y eso es lo que a mí me anima a enfrentarme a esos horizontes, a esas soledades, a esas tormentas, a esas noches en vela, muchas veces enteras de navegación de sol a sol, incluso 2 días, como hice ahora una etapa en el Atlántico, 50 horas sin parar, que se consideró récord del mundo, se certificó de hecho, por el capitán de la embarcación de apoyo que llevé desde Gibraltar a Guadalupe, único tramo que llevé embarcación de apoyo de toda la expedición, y eso es, insisto, algo que tenemos todos dentro y algo que tenemos simplemente que activar para lograr que el espíritu de Numancia domine nuestro existir y nos lleve a los horizontes más increíbles que podamos siquiera soñar. Ahora, volviendo a cuestiones prácticas, es decir, ¿cómo aguantas, por ejemplo, el sueño? ¿Cómo aguantas el cansancio? ¿Cómo aguantas la sed? Es decir, estas cuestiones prácticas, ¿cómo las administras? Cuando tú, por ejemplo, haces esa travesía de 50 horas, que es algo colosal, ¿qué haces para no desplomarte de sueño y caerte de la motonáutica? ¿Cómo administras el agua para no en un momento determinado no morirte de sed, saber lo que tienes que llevar, el agua que puedes beber en cada momento, eso que lo da la experiencia, el hecho de decir yo esto lo hago y lo hago?
¿Cuál es la clave? La clave es lo mismo que estamos comentando antes, es la motivación que nace de la raíz de saber que puedes conseguirlo si lo luchas hasta el final. Y eso te hace no tener frío si no tienes la posibilidad de calentarte, no tener hambre si no tienes nada que comer, no tener sed si no tienes nada que beber. En esas 50 horas tuve la suerte de tener un barco de apoyo y yo me habituallaba de combustible cada 6 horas y cada 6 horas me daban agua, alimentos y ahí no había ese problema. Sin embargo, hay etapas donde no llevo barco de apoyo, donde efectivamente tengo que administrar los poquísimos alimentos que me caben en la embarcación y la poca agua también que puedo transportar. Pero eso es todo mental, es todo adaptarte, es navegar con Dios, navegar con la fe, navegar con la esperanza, navegar con el esfuerzo y no pensar en que te duele algo, en que tienes hambre, en que se te está infectando cada vez más un golpe que te has dado o una caída que has tenido con un arrecife. No pasa nada, tienes que seguir, tienes que continuar y tienes que sonreír y no quejarte ante nadie y sobre todo ante ti mismo. Nunca, en ningún caso, bajo ningún concepto, no protestar jamás. Y aunque te critiquen, aunque se rían de ti, aunque te insulten, da igual. Tú vives poco tiempo en este mundo y esas críticas, esa incomprensión, esa envidia, todo lo que tienes, que tenemos todos y algunos tenemos más, por desgracia, no cuentan nada, porque están a años luz de tu verdadero destino, de tu verdadera motivación, de tu verdadero objetivo, de tu presencia de Dios constante. Eso es lo importante. Y entonces todo lo que es necesidad física, todo eso queda relegado. Por supuesto que yo llevo siempre una buena concentración de miel y de frutos secos porque te puede dar una hipotimia y eso tienes que administrarlo, pero estoy acostumbrado a no comer en un día o 2 o 3, no pasa absolutamente nada, el cuerpo está diseñado para eso, no pasa nada. Y dormir 3 horas, por duermes 3 horas, cada 24, cada 50 horas, o no duermes, o duermes 1 hora a la deriva en la propia embarcación, te aguantas y sigues y continúas y no te derrotas y así es como se consiguen las cosas. Y lo podemos hacer todos, pero hay que hacerlo. Esa es la clave, hacerlo. Oye, ¿y qué pasa cuando la máquina se avería? La máquina se avería con cierta frecuencia. Lo que hago yo es que la cuido como si fuera, efectivamente, bueno, lo que es, ¿no? Algo bastante frágil, pero que responde bastante bien cuando se la cuida con mucho esmero. Entonces yo cada vez que paro a repostar en un puerto de recalada, la reviso a fondo, sobre todo las partes más débiles que tiene la máquina, que están absolutamente identificadas, pero que antes de zarpar esas partes débiles las he reforzado a conciencia. Por ejemplo, el soporte del motor, el casco de estas embarcaciones no está diseñado para estar constantemente en el agua. ¿Qué hago yo? Antes de zarpar le doy 6 capas de una pintura noruega que se llama Jotun, que es la pintura de barcos más resistente del mercado, y eso hace que esta embarcación esté en el agua durante un año y pueda resistir, que no se le meta demasiado caracolillo y que la fibra de vidrio resista el estar mojándose constantemente. Tengo sistemas de navegación que tengo muy reforzados, que tengo bien organizados, que tengo bien amarrados, y siempre hay fallos, siempre hay averías, pero las identifico antes de que vayan a mayores. Esa es la clave. Aún así, he tenido paradas de motor. Ahora en Cuba, por desgracia, pues he tenido 3 paradas de motor por gasolina contaminada con algo de agua y eso pues no hay nada que hacer. Claro, por mucho que la filtré, por mucho que hice lo posible en cada repostaje, gracias a Dios pues estoy aquí, pero vamos, podría haber quedado en la mar porque ahí no hay poquito que hacer. En todo caso, hasta el día de la fecha, pues aunque he tenido paradas de motor, he tenido un solo remolque y la verdad es que, bueno, más cosas pues han salido bien. Aún así el riesgo que asumo, soy consciente, es total. Vamos a ver, Álvaro, estás ahora en uno de estos periplos marítimos especialmente interesante. Has llegado hasta el sur de la Florida, donde nos encontramos hace 2 o 3 tardes y pudimos charlar sobre muchas cosas. ¿Cuál es el significado de la expedición marítima en la que estás ahora mismo? Importantísima, porque estamos hablando del 5º centenario de la expedición marítima más importante jamás lograda por el ser humano. Son 3. La primera es esta,
La segunda, que ahora la voy a explicar a conciencia. La segunda es el descubrimiento de América, 1492, España. Y la tercera es el proyecto Apolo, la llegada a la Luna. Celebramos ahora 51 años. La primera, indiscutible, certificada por todas las sociedades geográficas, por el Explorers Club, por cualquier expedicionario, cualquier persona que conozca de expediciones, de historia, de navegación, de geografía, es la demostración de que el mundo es redondo. La primera circunnavegación, lo logrado por Juan Sebastián del Cano, iniciado por Fernando de Magallanes, financiado por Su Majestad el Rey Carlos I de España y trabajado por muchísimas personas detrás de esos héroes, de esas mentalidades del siglo XVI, tan soñadoras, tan románticas, tan valientes, tan comprometidas, tan honorables, de esa gente tan inspiradora para nosotros hoy día, que fueron nuestros compatriotas. Esas personas, imaginaos el miedo que tendrían de creer que al final habría una catarata, la catarata que cualquiera pudiera pensar, pensando que el mundo es plano, pero se arriesgaron, lo dieron todo, y al final zarparon el 10 de agosto de 1519, 239 marineros a bordo de 5 embarcaciones, Sevilla, 10 de agosto, recalaron en Sanlúcar, de la que zarparon el 20 de septiembre del mismo año. 3 años después, solo 18 a bordo de la Victoria, una sola embarcación, lograron dar la vuelta al mundo. Y esas personas lo hicieron porque tenían un compromiso con su palabra, la palabra dada al rey, la palabra dada a sus familias, la palabra dada a ellos mismos. Tenían un compromiso de honor. Juan Sebastián Elcano podía haberse quedado muy bien en Filipinas cuando Magallanes murió en un encontronazo con los nativos de allí, pero él volvió a España. Él tenía una palabra y la cumplió como buen vasco. La cumplió, sirvió a España como tantos otros vascos. Y por eso, nosotros estamos ahora celebrando ese 5º centenario, navegando una embarcación muy pequeñita, con un nombre también absolutamente de raíz española como es Numancia, y honrando a esos héroes, dando conferencias en cada puerto de recalada sobre lo que hicieron y honrando a la historia de nuestros ancestros y la historia de nuestra nación española. Y eso es lo que hago, como en cada expedición desde hace ya 38 años, pero en esta ocasión mucho más importante. Hasta ahora han sido expediciones de 1 mes, 2 meses, como mucho. Ahora son 2 años. Y ahora es dar toda la vuelta al mundo. O intentarlo. No sé si lo conseguiré, pero intentarlo es conseguir las cosas. Esa es el verdadero triunfo, es intentarlo. Llegar, estamos muy bien en las manos de la suerte, del avatar, de lo que pueda ocurrir, pero intentarlo es el éxito. Y eso vale para la empresa, para luchar contra la enfermedad, para luchar contra la traición, para luchar contra cualquier follón que tengamos en nuestro existir. Vencer es intentar. Y por eso estamos intentando dar esta vuelta al mundo y homenajeando en cada puerto de recalada a todos esos compatriotas que hicieron grande nuestra bandera, grande nuestra patria. ¿Cuánto tiempo le queda a Álvaro de Marichalar para acabar este periplo? Calculo 1 año y medio, llevo ya 6 meses y ya he hecho una parte, un 20%, porque lo que hice fue, después de zarpar de Sanlúcar el 20 de septiembre, en vez de lanzarme ya al Atlántico, quise homenajear precisamente a esos portugueses que le dieron el conocimiento geográfico necesario junto a los españoles, navegantes españoles, al rey Carlos I para tomar la decisión de apoyar a Fernando de Magallanes, que nació portugués, pero que se nacionalizó castellano cuando se hizo súbdito de la corona española, y eso significó que quise irme a Sines, donde nació Vasco de Gama, a Lisboa, a Oporto, a honrar, insisto, a esos hermanos portugueses tan importantes en la historia de España y Europa, esa península ibérica que ojalá estuviera unida, ojalá nunca se hubiera separado, y por eso puse rumbo, ya digo, Huelva, Faro, todo el Cabo San Vicente, fue la etapa más dura, por cierto, el Cabo San Vicente siempre muy complicado, Lisboa, Sines primero, Cascais, Oporto y ya luego rumbo a Guetaria, para honrar a ese gran vasco, a ese español universal, Juan Sebastián de Elcano. Entonces ya Vigo, La Coruña, toda Galicia, toda Asturias, toda Cantabria, para llegar a Bilbao, remonté la ría, llegué al Guggenheim y de ahí a Lekeitio
y ya Guetaria. Guetaria, hicimos un homenaje, fuimos al monumento a los 18 héroes que llegaron, fue precioso. Visité al alcalde, que aunque en las antípodas ideológicas se portó muy bien, la verdad, tengo que decirlo, y me animó a continuar, y igual que todas las personas de allí, emocionante fueron los encuentros con los pescadores de Guetaria, fue precioso, pasé ahí un día impresionante, y desde allí seguí a San Sebastián, di una conferencia en la Real Liga Naval de allí, y en varios colegios y una universidad, para continuar a Bayona, a Biarritz, y de allí ya acabó la primera etapa. De allí mandé la embarcación, quise coger el canal de Midi, pero habían cerrado las esclusas, con lo que tuve que mandarla por tierra hacia Mónaco, y desde Mónaco zarpé el 7 de noviembre para poner rumbo a Marsella. Fue brutal la travesía a Marsella, un frío horrible, para desde allí continuar a Barcelona, también muy duro. Fueron 21 horas de navegación y fue durísimo el Golfo de León. Ya llegué a Portbou, Cadaqués, muy difícil la Costa Brava, para desde Barcelona, donde recalé en el Club Náutico, donde siempre me apoyan, encantadores, los catalanes, esa gran mayoría de catalanes que por ser catalanes son españoles, y que cuanto más catalanes se sienten, más españoles son, como nos pasa a todos los españoles, para continuar a Valencia. Valencia me trató también una maravilla, antes había recalado en Tarragona y en Salou, y continuar ya a Málaga, ahí en el Club Náutico, en el Club Marítimo de Málaga, el más antiguo de España. Me trataron también increíble, para recalar en Motril. Antes también fue emocionante esa recalada, y de ahí a Marbella, y de Marbella a Gibraltar. En Gibraltar tuve una experiencia preciosa, porque mis amigos gibraltareños me acompañaron prácticamente desde Marbella hasta esta maravillosa roca entrañable de Gibraltar, donde di una conferencia también muy bonita, y desde allí ya acabó la segunda etapa para iniciar la tercera y única con barco de apoyo, que fue Gibraltar-Guadalupe. Eso fueron 15 días, zarpé el 10 de diciembre y llegué el día de Navidad a Guadalupe. Fue una travesía, la verdad, fácil, el sentido de que el Atlántico tiene mucho nombre, pero el Atlántico es fácil, ya que te ayuda a cruzar. Los vientos desde Canarias, sobre todo, hasta el Caribe son favorables, también la mar, la corriente, y aunque son olas imponentes y te dan algo de miedo, te están ayudando constantemente, te apoyan, te llevan a América. Y entonces fue, algo complicado en el sentido de que fueron jornadas muy largas, etcétera, pero las cosas salieron bien y llegué, como digo, el día de Navidad a Guadalupe. En Guadalupe tuve que reparar la embarcación a conciencia y continué unos días después a San Bartolomé, así nombrada por el almirante en honor de su hermano Bartolomé Colón, y desde San Bartolomé ya puse rumbo a Santa Cruz, San Juan, Islas Vírgenes Norteamericanas, también bautizadas así por el almirante, y desde allí puse rumbo a Puerto Rico, República Dominicana, Haití. En Haití viví una experiencia increíble, que si hay tiempo os la contaré un poco más tarde, para ya cruzar el Canal del Viento, mítico, muy duro, hasta Baracoa, Cuba, donde ya remonté toda la costa norte maravillosa de Cuba, donde me trataron inmejorablemente, para llegar a La Habana. Desde La Habana ya puse rumbo a Cayo Hueso, otras 95 millas a mar abierto, para continuar a Isla Morada, y desde allí a Miami, donde coincidí con el zarpe del Juan Sebastián Elcano, que había llegado el día anterior, hace ahora una semana, y que salieron de puerto rumbo a España para evitar cualquier contagio que hubiera sido fatal en la tripulación del Juan Sebastián Elcano, y pude tener una experiencia absolutamente memorable de poder despedir a nuestros compatriotas marinos de guerra, guardamarinas, que se instruyen en ese barco, en esa embajada flotante de España, y que fue algo absolutamente emocionante, y que, imaginaros, en el sitio donde empecé a navegar hacía 38 años, en la expedición que honra a Juan Sebastián Elcano, estar frente al Juan Sebastián Elcano, fue un cúmulo de coincidencias increíbles, y pude hablar por radio, no pude embarcarme, claro, con el comandante, y fue emocionante la conversación que mantuve, y luego la compañía hasta el ocaso, unas imágenes que logramos grabar con un dron y que hemos publicado en las redes sociales, que
son verdaderamente emocionantes y preciosas. ¿Cuál es la travesía que no ha hecho Álvaro de Marichalar y le gustaría hacer? Una vez que a la vuelta de año y medio, esperemos que Dios mediante concluya con esta travesía de homenaje a Elcano y regrese a España y todo lo demás. ¿Ha pensado ya Álvaro de Marichalar qué viene después o qué travesía le hubiera gustado hacer y no ha hecho hasta ahora? Bueno, hay una travesía más difícil que hice en mi vida que la quería hacer, pero me daba mucho miedo por las circunstancias de la navegación que hay, pero que logré, que fue, como bien has dicho antes, en 2006, ese homenaje a mi antepasado y patrón de todos los navarros, Francisco de Javier, en el 5º centenario de su nacimiento, desde la isla donde él murió, Sancián, al sur de Macao, hasta Macao, Hong Kong, y de Hong Kong a Tokio. Esa fue la más difícil, la soñada, y la conseguí. La otra que estoy soñando desde hace muchísimos años y que no he conseguido, aunque lo intenté, aunque no llegué a zarpar, lo intenté en una ocasión, fue Ushuaia, Antártida. Esa es una que tengo, son 1000 kilómetros, son 600 millas que hay que hacer de un golpe. Son unas entre 45 y 60 horas sin parar, no se puede parar. Y hay que tener un barco de apoyo, además, que haga 20 nudos o 25 de crucero, lo cual no es nada fácil de conseguir con esa autonomía, pero es algo que, si Dios quiere y todo sale bien en esta vuelta al mundo, quizás me plantearía intentar, aunque yo ya me estoy haciendo mayor y estas cosas ya, pues que son muy físicas, quizás se me queden ya para quizás otra vida o para alguna persona que pueda a lo mejor relevarme en estas travesías tan en el límite, tan extremas, tan bonitas también, pero tan físicas, y donde se necesita pues unas condiciones, sobre todo mentales y físicas, muy, muy, muy jóvenes, quizás ya demasiado jóvenes para mí. Ya veremos lo que pasa. Bueno, lo que pasa es que seguramente vamos a ver que hay más expediciones marítimas de Álvaro de Marichalar. Yo estoy totalmente convencido de ello y creo que es lo que vamos a llegar a ver. Yo confío en que vamos a ver a la vuelta de un año y medio, día arriba, día abajo, el final de esta expedición, no tengo ninguna duda. Y luego, pues seguramente vamos a ver cómo el número de expediciones llega hasta 40 o 40 y no me cabe la menor duda al respecto. Álvaro, ha sido una enorme satisfacción poderte tener con nosotros aquí esta noche contándonos lo que es esa experiencia de las travesías marítimas, lo que pretendes comunicar con ellas, lo que vives en ellas, lo que estás rememorando con ellas. Y yo tenía la costumbre, cuando estas entrevistas se realizaban pues de alguna manera vis a vis en un estudio de radio, siempre tenía la costumbre de regalar a aquellas personas como en tu caso tenían la amabilidad y la paciencia de someterse a la batería de preguntas, uno de mis libros, siempre haciendo la salvedad de que no estaban obligados a leerlos, era simplemente un detalle que quería tener con esa persona, pero claro, en el ciberespacio eso es imposible. Y entonces lo que finalmente hago siempre es regalar una melodía, una canción, alguna pieza musical a la persona que ha tenido la paciencia y la gentileza de contestar a todas estas preguntas. En tu caso era casi obligada la canción que he escogido, porque creo que recoge bastante ese espíritu del mar, pero también ese espíritu de la libertad, de la superación propia, de hacer posible lo imposible, de convertir las hazañas en realidad, y escogí esa canción tan bonita de José Luis Perales que se llama Un velero llamado Libertad, y que efectivamente era la que quería dejarte contigo, deseándote que vayas sumando singladura tras singladura hasta acabar esta expedición marítima y que a esa le puedan seguir otras, y que además Álvaro de Marichalar sigue haciendo esas cosas que hace entre expedición y expedición, que lo mismo se te presenta a unas elecciones al Congreso, que intenta salvar Numancia o cosas de este tipo. Es decir, Álvaro es un aventurero, es verdad, Álvaro es un navegante,
es algo absolutamente indiscutible, pero también es eso que aquí en Estados Unidos llaman el activista, es decir, la persona que en un momento determinado, entre otras muchísimas actividades, se dedica a apoyar causas nobles porque esa causa noble le sale al encuentro y es incapaz de decirle que no. Álvaro, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado, que tengas buena travesía y hasta la próxima vez, Dios mediante. Muchísimas gracias a ti, César. Ya me has regalado, como lo regalas a muchos españoles, tus podcasts, todos tus diarios hablados, tus editoriales tan inspiradoras de una persona culta que sabe lo que dice, que investiga antes de hablar, que lo que dice lo dice basado en hechos, algo tan importante en este mundo de desinformación que padecemos. Y para mí estoy más que regalado en el sentido que cada vez que escucho uno de tus editoriales aprendo cosas, me inspiro y realmente me inspiran y también me puedo seguir motivando para continuar en ese activismo que bien dices, en esas otras causas tan necesarias como has nombrado bien, eso de salvar Numancia de las garras de la especulación inmobiliaria, de las garras de la corrupción política que han intentado en uno de los campamentos de Escipión hacer un parque industrial, ni más ni menos, gentuza de la peor calaña de ambos dos partidos grandes, grandes, que parecen grandes pero que son ínfimos en lo moral sobre todo, y que hemos logrado parar durante 10 años de lucha, abanderados primero por mi madre, ahora desde el cielo, mi hermano Amalio, mi hermano mayor y toda la familia, luchando sin cuartel contra todos, contra el establishment, contra el gobierno, contra el poder, contra los medios de comunicación, y les hemos arrasado. Ahora están escocidos, intentan ahora expropiarnos caminos de la finca, expropiarnos más cosas. Es una lucha sin cuartel, pero luchamos, lo intentamos, y si hacemos las cosas bien, vencemos. Se puede hacer, se puede lograr, y el espíritu de Numancia nos tiene que inspirar siempre, en toda actividad, a todos. Y sobre todo ahora, en lo que tenemos de este virus que nos quiere doblegar. Pero a Numancia nadie la doblega, nunca. No, yo lo creo, pienso lo mismo. Además, el primer contacto que yo tuve con Álvaro de Marichalar fue por el tema de Numancia. A mí me dolía espantosamente lo que estaba sucediendo y fue la primera vez que yo lo entrevisté. No fue una entrevista presencial, entró a través del teléfono en mi programa, pero fue la primera vez y realmente era una de esas causas nobles que nadie quería escuchar lo que estaba sucediendo, que nadie quería saber nada. Y yo recuerdo que yo me enteré por una antigua profesora de la Facultad de Historia y me parecía una causa que había que publicar, que había que hacer, que la conocieran los ciudadanos, porque era un empeño absolutamente noble frente a una casta absolutamente corrupta. Y yo creo que... Así es. Que ese fue uno de esos episodios donde aparecía el Marichalar activista, por decirlo de alguna manera, que a veces no está navegando, pero que siempre tiene ese espíritu de servicio a su país, de servicio a España, de servicio al bien común. Álvaro, que tengas magníficas singladuras de aquí en adelante y hasta la próxima vez que nos encontremos en el camino de la vida. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, César. Y aprovecho para decir que esa profesora se llama María Perex, una gran heroína, sí. Yo la llamo la numantina. Efectivamente, y esa entrevista fue también inspiradora y te agradezco muchísimo que nos dieras la oportunidad de dar a conocer lo que estaba ocurriendo, algo que fue silenciado durante la batalla y lo que es más grave, que sigue silenciado hoy porque les hemos puesto en evidencia todo el poder, entre comillas, a toda esta casta política denigrante y horrible que sufrimos los españoles y que nadie se ha enterado de lo que han hecho y lo que hemos logrado. Y no se van a enterar, igual que no se van a enterar nunca y nunca van a decir lo que me ocurrió a mí en el Palacio de la Generalidad cuando fui detenido por los guardaespaldas, los macarras de los guardaespaldas del prófugo cobarde, el Puigdemont, este mamón incalificable, ¿entiendes? Donde me inyectaron adrenalina para provocarme un infarto de apariencia natural, algo que está certificado por 3 médicos y un criminólogo, algo que está silenciado en los medios de comunicación, algo que no quiere dar ni la agencia EFE ni la agencia Europa Press y algo que deja en evidencia en manos de qué medios de imposición ideológica estamos. Cierto, sin ningún género de dudas, no hay la menor duda.
Da para otro programa ese episodio. Eso da para otro programa, efectivamente. Alucinante. Porque, vamos, te lees los informes médicos y flipas, vamos, de lo que me hicieron esta gentuza. Es así, efectivamente es así. Un abrazo muy fuerte, Álvaro. Hasta la próxima. Igualmente, César. Enhorabuena, un fuerte abrazo. Gracias. Y con estos compases extraordinarios de esa extraordinaria canción de José Luis Perales que habla de un velero llamado Libertad, nosotros hemos terminado nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y deseándoles que pasen un feliz fin de semana, nos despedimos como siempre con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.